Hola, bueno, en la ayudantía número 6 vamos a abordar el flujo de carga. Y bueno, traje el ejercicio número 1 del listado 3, el que dice, bueno, acá tenemos un diagrama unilineal donde tenemos generación en la barra 1 y 2, ¿ya? El voltaje en la barra 1, como se muestra aquí en la figura, es de 1 por unidad y ángulo 0. Y nos dice el problema que en la barra número 2 se fija un voltaje de 1.05, ¿ya? Y que tenemos esta demanda, ¿ya? 500 y 400, en este caso sería megawatt y megawatt amper reactivo, ¿ya? Nos dicen que los datos de las líneas eh, ya vienen en admitancia, ¿ya? Y que en este caso todo el sistema rige por una base de 100 megavoltampер, ¿ya? Em, Acá, bueno, también se desprecia la resistencia y la sustancia de la línea, ¿ya? Y bueno, nos piden usar el método de Newton-Raphson para poder resolver el flujo de carga y nos dan las condiciones iniciales, ya solamente del voltaje. Bueno, ¿qué hay que hacer en este problema? Bueno, en este caso yo me voy a guiar por los pasos que dio el profesor en clase, ¿ya? Entonces, vamos a colocar. El paso 1 es identificar las variables. ¿Ya? En este caso, de K y alguna fase K. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay que ir viendo barra por barra. Entonces, tenemos la barra 1. En este caso, es una barra de tipo slack, ya que nos dice el enunciado que la barra 1 pertenece a ese tipo de barra, valga la redundancia. Entonces, no hay, no hay, no hay incógnitas, ¿ya? Entonces, vamos a la barra 2. En este caso, la barra 2 tiene generación y además, como se fija un voltaje acá, nosotros conocemos el voltaje, por lo tanto, es una barra PV, ¿ya? Por lo tanto, acá yo sé la potencia de generación, que van a ser 400 megawatt. También sé el voltaje en la barra 2. Aquí voy a colocar B2 solamente al módulo del voltaje. Si quiero representarlo de forma fasorial, lo pondría un punto, ¿ya? Este es el módulo nomás. Sería 1.05 PU. Y acá en este caso no conozco el ángulo o la fase del voltaje 2. ¿Ya? Entonces esto ya sería una incógnita, ¿ya? Y vamos a la barra 3. Y en este caso la barra 3 solamente tenemos carga. Entonces, y conocemos también la potencia activa y reactiva, ¿ya? Entonces, es una barra PQ. Entonces nosotros sabemos el P demandado en la barra 3, que van a ser 500 megawatt. Tengo el Q demandado en la barra 3, que va a ser de 400 megavoltampер reactivo. Y entonces acá no sabemos ni el voltaje ni la fase en la barra 3, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un sistema de 3 incógnitas, ¿ya? Eso ya queda clarito. Entonces, hay que, eh, bueno, vamos a seguir con los pasos mejor, para que vayamos
junto con la teoría que pasaron en clase, ¿ya? Entonces ahora el segundo paso va a ser las condiciones iniciales, ¿ya? Y entonces eh, el enunciado nos dicen, bueno, voy a anotar todos los voltajes. En este caso voltaje 1 me dicen que es de 1 PU. El voltaje número 2 me dicen que tengo que fijarlo en 1.05 PU, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, los únicos voltajes que van a cambiar por iteración van a ser o sea, los valores que van a cambiar por iteración va a ser el voltaje 3, que en el caso de la primera iteración, que es la iteración 0, va a ser igual a 1, ¿ya? Después no nos dicen nada de los ángulos, ¿ya? Entonces los ángulos siempre, cuando no nos dicen nada, nosotros lo asumimos como 0, ¿ya? Y obviamente también tenemos el otro ángulo, que también va a ser 0. Y entonces en este caso, estas son las variables, ¿ya? Bueno, anoté primero el voltaje, pero después casi siempre primero se anotan los ángulos, después el voltaje, ya por orden de todos los cálculos, ¿ya? Entonces tenemos eso. Ahora, el paso 3 determinar el diagrama de impedancia, ¿ya? Diagrama de impedancia. Ya, en este caso, el problema ya no nos entregó todo los datos de las líneas, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a dejar el diagrama, que va a ser casi copiar el diagrama anterior, ¿ya? Pero este nos va a servir para poder eh, determinar el IBUS, ¿ya? Entonces, voy a dejarlo un poco ordenado. Tengo aquí una admitancia. Creo que el enunciado no dice que está en admitancia. Ya lo voy a revisar y si es que no es así, lo voy a corregir, ¿ya? Pero los valores que se encuentran en este caso, los que voy a anotar y los que entregan el enunciado están dados en admitancia, ¿ya? Se va a hacer menos, menos J40. Obviamente acá están las barras, voy a anotar como un circulito. Acá está 1, la 2 y la 3. Acá es menos J20 y acá es menos J20. ¿Ya? Este paso en este ejercicio salió corto, ¿ya? Porque el enunciado lo entregó. Pero por lo que vi, el profesor hizo un ejercicio en el cual tienen que ustedes determinar los parámetros de la línea y después pasarlo por unidad. Creo que por ahí igual se puede poner más largo el ejercicio. ¿Ya? En este caso es cortito. Entonces, después el paso 4, bueno, es pasar a admitancia. El paso 4 es pasar a admitancia los valores, obviamente. Entonces, en este caso, este ejercicio también ya lo entregó listo los resultados, ¿ya? Obviamente, todos estos valores, igual, eh, cuando hay, porque en este caso no sabemos, bueno, se puede asumir que son líneas nomás, ¿ya? Pero en el caso de que hayan transformadores, se pueden usar el modelo de los transformadores cuando tienen con cambiador de tab, que es la condición más difícil, ¿ya? Entonces ahí tienen que usar el modelo del transformador, como cuando hicimos el ejercicio de diagrama de impedancia, ¿ya?
de que está la ayudantía anterior. Entonces ahora el paso número 5 es determinar la IBUS, ¿ya? Determinar la IBUS. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a dar ahí IBUS y lo vamos a hacer, vamos a dejar en grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Bueno, acá tenemos que considerar que está el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿ya? Elemento 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces, el elemento de la IBUS en el 1, 1 son todas las admitancias conectadas a la barra 1, ¿ya? La suma. Entonces, en este caso, nos va a dar menos J60, ¿ya? Entonces, esto lo voy a escribir al tiro en forma polar, que va a ser 60 ángulo de menos 90, ¿ya? Por el signo menos pasa al, al ángulo, ¿ya? Ahora voy a ir por el 2, 2 y voy a solamente calcular los los elementos sobre la diagonal para después replicarlos, ¿ya? Ya que ustedes saben que se cumple eso en la IBUS. Entonces, en el punto, en la barra 2, las admitancias conectadas son menos J40 y menos J20, ¿ya? Entonces, acá igual nos va a quedar 60 ángulo de menos 90, ¿ya? Y en la barra 3 tenemos que nos va a quedar menos J40, y entonces acá nos va a quedar 40 menos 90 ángulo, ¿ya? Y en los elementos de acá son las admitancias que conectan ambas barras. Entonces en el caso 1, 2 es la de menos J40. Pero como saben, al armar esta IBUS, estos elementos se colocan negativos, ¿ya? Entonces, en este caso voy a tener 40, si no me equivoco, 1, 2, sí, 40 ángulo de 90, ¿ya? El ángulo queda positivo porque con el otro menos se cancela. Entonces acá queda 20 ángulo de 90. ¿Por qué? Porque la admitancia que conecta el 1 con 3 es 20, ¿ya? Y la que conecta 2 con 3 también es 20, ¿ya? Entonces, 20 ángulo de 90. Y acá se repiten los elementos, ¿ya? Entonces acá tengo 40 ángulo de 90, 20 ángulo de 90. Acá tengo 20 ángulo de 90. Vamos a cerrar la ventana. Puede que se escuche un perro que está por ahí. Ya, entonces, esta sería la IBUS. Ahora el paso que hay que seguir sería acá en 6, es desarrollar las expresiones de la potencia, ¿ya? Desarrollar expresiones de las potencias, ¿ya? Entonces en este caso voy a primero anotar las ecuaciones. Entonces en este caso tengo acá, esta no se les tiene que olvidar nunca, ¿ya? Bueno, que igual estando en esta modalidad, yo creo que el profesor va a dejar usar formulario. Entonces, N, BK, BN. Es muy importante el orden
que se memoricen o que usen la fórmula ya. Y que después es como medio monótono y van solamente cambiando los valores. Acá. Y después tengo que va a ser igual a menos, este menos importante ya, n igual a 1 y kn, tengo bk, bn y el seno de los mismos ángulos. ¿Ya? Entonces, yo creo que voy a seguir en otra página. Y acá, bueno, las ecuaciones son. Estas son largas igual las ecuaciones cuando las expandimos, ¿ya? Entonces, ustedes pueden tomar, dicen P2. Obviamente, acá cabe destacar que en el caso de la barra 2, solamente necesitamos una ecuación, ¿ya? Y yo conozco P2, por lo tanto, puedo usar la ecuación de potencia activa en el caso de una barra PD. En el caso de una barra PQ, como conozco la potencia activa y reactiva en la barra, uso las dos ecuaciones ya que tengo dos incógnitas, ¿ya? Entonces, barra PB uso ecuación de potencia y en la barra PQ tengo que usar ecuación de potencia activa y reactiva, ¿ya? Entonces me va a quedar una ecuación con P2 y otras dos ecuaciones con P3 y Q3, ¿ya? Entonces, acá yo les recomiendo anotarlo de la siguiente manera. Entonces voy a expandir la ecuación que vi con el 2, ¿ya? Y obviamente acá el n es el número de barras, ¿ya? Entonces acá tengo 3 barras. Entonces tengo 2, 1, acá la K que es 2, B1. ¿Ya? Y acá voy a tener coseno de teta 2, 1 más alfa 1 menos alfa 2, ¿ya? Y acá es lo que les digo, que acá pueden ir teniendo un orden. Esto va a ser 2, esto va a ser 2. Coseno, y acá obviamente va a ser, se mantiene este cambia que es un 2. Luego cambia el de acá, 2, y este se mantiene, ¿ya? Y 2, 3, B2, B3, coseno, este se mantiene, este cambia, y el número se mantiene, ¿ya? Entonces, es bueno tener el orden para después hacer el tema de la programación. ¿Okay? Acá va a poner P3, va a ser igual. Acá tengo un 3, un 1, acá el 3 y el 1. Y acá coseno. Si se fijan, solamente va a cambiar los números, el planteamiento del mismo. Entonces, al hacer la ecuación, bueno, acá ahí me equivoqué. Acá son 3. Entonces acá solamente va cambiando este número, se mantiene, este cambia, 3, 2, este cambia, 2 menos 3. Y 3, 3, B3, B3, coseno. Y obviamente acá se me olvidó más, teta 3, 3 más alfa 3 menos alfa 3.
Y voy a anotar el otro en otra página. Q3. Acá va a ser menos I3, 1, B3, B1, el seno de teta 3, 1 menos el ángulo en 1 menos, aquí es más el ángulo 1 menos el ángulo en 3. Menos de nuevo, eso recuérdenlo, 3, 2, seno de teta 3, 2 más el ángulo en la barra 2 menos el ángulo en la barra 3. Y el último término, 3, 3, B3, B3, seno de teta 3, 3 más alfa 3 menos alfa 3. En este caso, podemos simplificar un poco las expresiones. Entonces, simplificando, y reemplazando los datos de la IBUS, en este caso solamente la admitancia, ¿ya? Voy a dejar acá que P2, en este caso, en la primera iteración, en el caso va a ser la 0, va a ser igual a 40 B2 B1 coseno de 90 menos alfa 2 más alfa 1 más 20, que el 40 y el 20 son la admitancia por si acaso, ¿ya? B2, B3 y acá el coseno de 90 menos alfa 2 más alfa 3. Si se fijan, ahora desapareció el término de P2, el cual se simplificaban los ángulos. En este caso el ángulo 2. ¿Ya? Y como se simplifican esos ángulos, y el 90, que es el ángulo que está dado por la IBUS, no va a cambiar, ese término se hace 0 siempre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la ecuación queda así. En el caso de P3, tengo que es 20 B3 B1 coseno de 90 menos alfa 3 más alfa 1 más 20 B3 B2 coseno de 90 menos alfa 3 más el ángulo en 2. ¿Ya? Y pasó lo mismo con la otra expresión, cuando se simplifican alfa 2 con alfa 2, y como queda siempre 90, el coseno de 90 es 0, por lo tanto se simplifica. ¿Ya? Acá nos queda menos 20 B3 B1 seno de 90 grados menos alfa 3 1. Acá menos 20 B3 B2 seno de 90 menos el ángulo en 3 más el ángulo en 2. En el caso cuando el ángulo es 3 y este es 3, se simplifica y queda ángulo, o sea, seno de 90, que es 1, y por lo tanto nos va a quedar 40b3 cuadrado, ¿ya? Acá quedaría seno de 90, pero es 1, ¿ya? Acá igual voy a reemplazarlos, creo que no se va a notar igual. Lo que da
evaluado ¿cómo se llaman estas potencias, ¿ya? Entonces, em, se evalúan las condiciones iniciales en estas expresiones para después usarla en el error, ¿ya? Entonces, em, si se fijan acá, la primera estos ángulos son ceros, ¿ya? Por lo tanto va a dar coseno de 90 y coseno de 90 va a ser 0. Acá igual va a ser 0. Y acá esto es 40 porque este valor vale 1. Y acá va a ser el valor de B2 el que cambia. Entonces acá tengo 40 menos 20 van a ser 20. Y tengo 20 menos 20 por 1.05, ¿ya? Ya que este valor es 1 y este es 1.05, ¿ya? Entonces esa resta me va a dar menos 1, ¿ya? Este valor, cuando reemplazo las condiciones iniciales, si se acuerdan que B1 va a ser igual a 1, B2 va a ser igual a 1.05, B3 va a ser igual a 1, alfa 2 va a ser 0 y el 3 va a ser 0 igual, ¿ya? Entonces reemplazo todos esos valores en estas expresiones, potencia, y van a dar esto, ¿ya? Este resultado. Entonces ya tenemos las ecuaciones. Estas obviamente las vamos a usar también para la matriz jacobiana, ¿ya? Eh, ya, entonces voy a seguir con los pasos. El paso número 7 va a ser determinar los errores asociados a las potencias, ¿ya? Errores. Entonces, primero, para poder calcular los errores, voy a pasar a por unidad las potencias que están en el sistema, ¿ya? Entonces tengo la potencia generada en 2, que me dicen que es 400 megawatts, los voy a dividir por los 100 megawatt ampere del sistema completo, ya que es la potencia base, se me va a dar 4PU. Y luego voy a pasar el S3 demandado, ¿ya? Para pasarlo ambos más J400 y esto es sobre 100. Entonces acá voy a tener 5 más J4 y esto igual es importante ya que este valor es P demandado 3 y este valor es Q demandado 3, ¿ya? Entonces ahora vamos a sacar los errores. Si tengo delta P2, ojo que estos valores se usan en la formulación de las matrices, cuando se tiene que invertir, estos valores son los que se usan, ¿ya? Entonces acá tenemos que esto va a estar dado por la diferencia entre la generación menos lo demandado menos P2. Entonces en este caso voy a tener que la potencia generada en 2 va a ser 4, demandada en esa barra no hay carga, por lo tanto es 0, menos 0, que es el valor que me dio acá, ¿ya? Entonces acá nos va a dar valor de 4. El delta en P3 va a ser P generación en 3, la potencia demandada en 3, menos P3 en 0. Entonces en este caso no hay generación en esa barra, la potencia demandada es 5, menos 0. Entonces acá nos va a dar menos 5. Y el delta en 3 nos va a dar Q generado en 3 menos Q demandado en 3 menos
la función, las condiciones de la iteración, en este caso la 0. Entonces en este caso la generación, no hay generación en esa barra. Tenemos demanda de 4 por unidad menos, y acá este valor nos dio menos 1, ¿ya? Acá. Por lo tanto, acá menos 1, y esto va a ser igual a menos 3. Estos valores son mayores que 10 a la menos 4. Por lo tanto, hay que seguir haciendo la iteración, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración cuando al programar se entra algún bucle, algún foro. Yo en este caso programé este problema y lo dejé en un while, ¿ya? O sea, un while para hacer los cálculos. Luego, el paso siguiente es calcular la matriz jacobiana, ¿ya? Matriz. Entonces, en este caso, yo voy a tener que J va a ser igual. Vamos a hacer una matriz acá. Y aquí tengo que recordar lo que les dije antes de los ángulos y el voltaje cuando se anotan. Siempre primero van los ángulos. Entonces yo lo que tengo que pensar en la matriz jacobiana es, tengo tres ecuaciones, ¿cierto? Tengo una ecuación que depende de P2, después P3 y Q3, ¿ya? Entonces tengo que derivar esas funciones, ¿ya? Esas ecuaciones. Entonces lo primero tengo que derivar P2 con respecto a la primera variable. Y en este caso, como las tengo que ordenar, primero los ángulos asociados al problema, en este caso voy a derivar con respecto a alfa 2, ¿ya? No estoy seguro si el nombre es alfa, ¿ya? Pero bueno, ustedes entienden. Después voy a seguir con la misma función y la voy a derivar por la otra variable. Y sigo con la misma función y por la última variable que es b3, ¿ya? Y luego continúo con la otra función y repito las variables, ¿ya? Tengo b3 y se parte en ese orden. Las funciones primero van con un orden de potencia activa, luego las reactivas, y también con el orden de los números. Primero viene obviamente el 1, el 2, el 3, y en los Q igual. Entonces, el orden que van a tomar al desarrollar esta jacobiana es P2, P3 y Q3. Y en el caso de las variables van a ser alfa 2, alfa 3 y P3, ¿ya? Entonces, al tener claro eso, se hace rápido la formulación de la jacobiana, ¿ya? Entonces acá tengo P3 y la otra variable es el voltaje en 3. Luego acá voy a tener Q3, alfa 2, Q3, mantengo y cambio la variable. Y en este caso es Q3 y B3, ¿ya? Obviamente esto es evaluado en las condiciones iniciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta matriz nos va a dar una matriz con números, ¿ya? No una matriz con funciones, ¿ya? Entonces hay que derivar y evaluar. Ya, entonces dicho eso, vamos a calcular todas estas ecuaciones que son 9 derivadas.
¿ya? Y reemplazando los barrenos. Entonces, vamos un poco rápido ya para que no se muera tanto el video. Ya entonces nosotros derivamos P2. Podría traer, estas son las expresiones que tenemos que derivar. Entonces voy a tomarlas. Pero voy a achicarlo un poco. Creo que sí se nota. Y están las expresiones. Y entonces tengo que derivar con respecto a eh, alfa 2 esta expresión. Y entonces la derivada del coseno en menos seno, pero con el menos va a quedar 40 B2 B1 seno de 90 menos, en este caso igual voy a anotar que acá es 0, anotar que acá es 0, anotar que esto es 1 y que B1 es 1 y que B2 es igual a 1.05, ¿ya? Entonces voy a dejar con los voltajes acá y igual los vamos, mentalmente los vamos a reemplazar, este 1, 1, ¿ya? Acá tengo 0 más 0. Ya igual lo voy a anotar para que lo tengan en consideración. Entonces sigo derivando B2, B3, seno de 90 menos alfa 2. Bueno, en este caso voy a seguir dejándolo en 0 nomás. 0, 0. Y esto, si evaluamos todo, nos va a dar 63. ¿Ya? Voy a hacer otro acá. 2 y cambiamos la variable. En este caso va a ser el ángulo en la barra 3. Entonces, en este caso, como solamente tenemos esta expresión que depende de eh, el ángulo en la barra 3, nos va a quedar menos 20 por el seno B2, B3, seno de 90 menos 0 más 0. Y esto nos va a dar menos 21. Ya. Voy a copiar igual esta expresión para llevármela acá. ¿Ya? Les recomiendo igual que en la prueba hagan, bajarlo por acá igual. Dejen solamente por un lado la hoja para que puedan ir viendo esa, saquen la hoja donde tengan esta expresión y la puedan ir viendo para derivarla, ¿ya? Entonces me queda derivar la expresión de P2 con respecto al voltaje en 3. Entonces acá voy a tener que solamente depende esta parte de la función, depende de B3. Entonces voy a tener 20 B2 coseno, en este caso de 90 menos 0 más 0. Esto va a ser igual a 0. Ya, entonces ya terminé con la función de P2. Ahora voy a continuar con P3. 2 primero.
Vamos en esta. Entonces, en este caso, solo tenemos una expresión que depende de esta variable y va a ser esta, ¿ya? Entonces va a quedar menos 20 b3 b2 seno de 90 menos 0 más 0, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos 21. Ahora tengo b3 y cambio de variable, ¿ya? En este caso, las dos expresiones dependen de la variable y se fijan está negativo con el negativo de la derivada del coseno, va a quedar positivo. Entonces tengo b3, b1, seno de 90 menos 0 más 0 más 20 b2, b3, seno de 90 menos 0 más 0. En este caso me va a dar 41 este valor, ¿ya? Y queda la expresión de b3. Entonces en este caso va a ser 20 b1 coseno de 90 menos 0 más 0 más 20 b2 de coseno de 90 menos 0 más 0. Y en este caso va a dar 0, ¿ya? Ahora vamos a llevar esta expresión con las derivadas de Q3. Entonces depende de 2 solamente esta expresión, por lo tanto va a quedar menos 20 b3 b2 coseno de 90 menos 0 más 0. Y eso va a ser igual a 0. Ahora tengo la derivada con respecto al otro ángulo. Y en este caso, acá va a quedar positivo por el signo. b3, b1 coseno de 90 de menos 0 más 0. Bueno, ustedes saben que acá va a dar puros cosenos de 90, por lo tanto también va a dar 0, ¿ya? Pero la expresión la hago para que después que hagan una primera iteración, la otra iteración no va a tener estos ángulos 0 y por lo tanto va a dar un valor pequeño, ¿ya? Entonces acá tengo b3, b2 coseno de 90 menos 0 más 0. Esto va a dar 0. ¿Ya? Y última expresión con respecto a la derivada con respecto a b3. Acá todos los valores tienen b3, entonces tengo 20 menos 20 b1 seno de 90 menos 0 más 0 menos 20 b2 seno 90 de menos 0 más 0 y acá más 80 b3 igual
acá, si se fijan, tengo menos 20 y acá tengo 80, por lo tanto serían voy a tomar la calculadora, sería menos 20 por 1.05. Acuérdense que ese valor es 1.05. Ya, este valor es 1. Y este valor es 1 igual, más 80. Entonces acá va a dar 39. ¿Ya? Entonces, ahora podemos decir que J va a ser igual y anotamos los valores. Acá tengo 63 menos 21, 0. Menos 21, 41, 0, 0, 0, 39. ¿Ya? Entonces ahora el eh, paso 9 es determinar las actualizaciones de las variables incógnitas. ¿Ya? Actualización de variables incógnitas. ¿Ya? Entonces, en este caso, acá se calcula la ecuación matricial. Se va a poner acá ecuación matriz, ¿ya? Para que se acuerden. Entonces, acá tengo, voy a dar con esta herramienta. Entonces acá tengo la ecuación matricial, ¿ya? Que le da solución al flujo de carga. Entonces, acá voy a tener los delta P2, delta P3, delta Q3. Acá voy a tener 3 menos 21, 0, menos 21, 41, 0, 0, 0, 39. Y acá voy a tener los, los deltas de la variable en la primera iteración. ¿Ya? En la iteración 0. P3. ¿Ya? Entonces, para nosotros saber, estos valores ya los conocemos. ¿Ya? Los calculamos en el paso número 7 y tenemos que despejarlo encontrando el J, la inversa de la matriz jacobiana. ¿Ya? Entonces, voy a anotarlo acá, pero voy a copiar esta para demorarme menos. ¿Ya? Entonces tengo creo que sí puedo borrar. No. Entonces voy a tener que escribirlo. ¿Ya? Entonces lo hago rápido. Acá voy a tener los deltas de las variables
va a ser igual a la inversa de la jacobiana, ¿ya? Y acá por el delta de las potencias, ¿ya? Donde calculamos el error. Entonces, acá yo voy a tener el delta del ángulo 3 y el delta del voltaje en 0, ¿ya? 0.019, que esto por eso cuando uno invierte la matriz jacobiana, ¿ya? 38, 0, 0, acá igual a 0, acá igual a 0, acá un valor de 0.0256, acá un valor de 0.0098, 0.0294. Y acá va a ser 4, menos 5 y menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, acá los valores van a ser 0.0275 en radianes ya. La formulación del problema entrega los resultados en radianes. Menos 0.078 radianes y acá por unidad el voltaje, ya. Menos 0.0769 PU. ¿Ya? Y nos quedan dos pasos todavía. Que ahora el paso 10 es determinar los valores de la próxima iteración. Entonces, valores próxima iteración. Entonces, en este caso, hay una expresión que tenemos que conocer. Entonces voy a hacer que también se puede expresar como matriz pero acá tenemos más. Y acá voy a tener ahora el valor que voy a tomar en la próxima iteración. ¿Ya? Entonces con los valores que nos van a dar ahora pueden hacer una segunda iteración hasta poder llegar al valor. Yo al hacer la simulación del problema, MATLAB se demoró 5 iteraciones en poder llegar a tener un error inferior a 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces tengo acá los valores que me dieron en el cálculo anterior. Entonces acá voy a anotar los valores. En uno va a ser igual a, en este caso, la condición inicial fue 0, más el valor que me dio ahora el resultado de la ecuación matricial, 0.0275. Y esto va a ser igual a 0.0275 n, y esto va a ser 1.578 grados. Eso para que
lo sepan nomás, ¿ya? Acá igual fue 0 y el valor acá fue más menos 0.1078. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, va a ser menos 0.1078. Y en grados esto va a ser 6.179. Y el valor del voltaje, la próxima iteración, va a ser el valor de la condición inicial en la iteración anterior, que era 1, más lo que me dio en la ecuación matricial. 769. Por lo tanto, el valor acá, 0.9231 en por unidad. Ya. Y ahí ya tenemos casi listo o sea, ahí ya terminamos la primera iteración. ¿Ya? El problema pide 2 iteraciones. ¿Ya? La segunda iteración, el desarrollo completo, se lo dejo a usted y yo le voy a entregar. Entonces acá en 11, bueno, yo le voy a entregar los valores. ¿Ya? Dice que se repite repetir hasta satisfacer la tolerancia. O sea, el error en este caso, el 10 a la menos 4. Entonces, los deltas tienen que estar acá. Estos tienen que ser menores o iguales a 10 a la menos 4. ¿Ya? Ahí es un tic. Si son mayores, hay que seguir haciendo iteraciones. ¿Ya? Como les digo, este problema converge en 5 iteraciones. ¿Ya? El profesor en cátedra dice que no hay, que la mayoría de los problemas ya a lo más 10 iteraciones ya están resueltos. ¿Ya? Esa es la ventaja del método. Entonces, valores de la segunda iteración. Entonces acá los valores que le van a dar de la matriz, o sea, de la ecuación matricial, son los siguientes. ¿Ya? Tengo 0.006 menos 0.0126 y menos 0.0175. ¿Ya? Entonces, los valores que después me van a servir para hacer una tercera iteración, que esto igual es lo que va a ser su programa, creo que en la tarea, ya, que es programar esto. Les recomiendo que lo traten de hacer todo con for y con while, ya que programar todo para que lo haga y que ustedes escriban el código de todo, igual les sale largo, ya. Hay maneras de generar las funciones y después que tener un vector con, no sé, las tres funciones en este caso, que es P2, P3 y Q3, y luego al tener un vector que tiene esas funciones, obviamente estos valores tienen que definirlos como, o sea, como lo resolví yo, es definiéndolos como variables sims, ¿ya? Entonces, después, al definirlo así, el jacobiano deriva con respecto a variables sim, ¿ya? Entonces ahí les sale también más corto y una línea de texto le hace el jacobiano y le entrega la matriz, ¿ya? Y después ustedes solamente tienen que usar un, un código que evalúa las condiciones iniciales en el jacobiano y ahí ya tienen casi todo el problema listo, ¿ya? Entonces acá voy a tener
lo que me dio en el anterior, 275, más lo que me dio ahora, 0006. Acá tengo lo que me dio en el anterior, 078, menos 0.0126. Y acá lo que me dio la iteración anterior, 31, más, acá va a ser un menos 0.0175, ¿ya? Y acá va a ser 0.0281, que esto va a ser igual a 1.61 grados. Acá va a ser 0.1204, que va a ser igual a 6, va a ser menos 6,89, y acá 0.9856. Ya, entonces acá les puedo anotar los valores a los que converge, ¿ya? Entonces, 2, 3 y B3. Acá llega a 0.0281, que eso va a ser igual a 1.61. Acá a menos 0.1208, que esto va a ser igual a 6.8984. ¿Ya? Y acá 0.9051. ¿Ya? Esto en PU, esto en radianes. ¿Ya? Y este es los resultados que se obtienen en este problema. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros ya conocemos todos los valores de voltaje acá. Entonces tengo acá el V1, el V2 y el V3. Ya, entonces ahora es donde ustedes pueden calcular las corrientes, las pérdidas, todo lo asociado al problema, ¿ya? El problema no lo pide, pero ustedes tienen que tener claro siempre que para saber en este caso se calculan las potencias, ¿ya? Y tienen que tener siempre en consideración la expresión B por I conjugado, ¿ya? Pero ese I puede estar expresado en diferencia de voltaje, un BK menos un otro B, no sé, K prima, pero son diferentes, ¿ya? O un I, ya, un I. Y esto es por la admitancia, ¿ya? Que en este caso sería como una ley de Ohm, ¿ya? Y esto conjugado. Bueno, teniendo esta expresión, se calcula la potencia en los extremos de los elementos, ¿ya? Y ahí va a dar los signos de la potencia, y ahí tienen que siempre ver que, no sé, si calculan la potencia en este lado de la línea, y después calculan en el otro lado de la línea, siempre va a haber, en este caso, potencia activa y reactiva que va a consumir la línea, ¿ya?
Y así tienen que hacerlo en todos los extremos.